Ayer volví de unos días en Estados Unidos y la verdad que quería compartir algunas de las experiencias de este viaje que incluyó Nueva York y Washington, porque viene a colación de lo que vamos a tratar hoy. Ustedes saben que el año pasado yo tenía previsto venir a hablar acá, caí con apendicitis, si mal no recuerdo, de apuro, urgencia, y le pedí a Omar y a Diego Labat que vinieran en mi nombre a hablar a la Cámara, así que les agradezco a la Cámara y les agradezco a ellos por hacerlo. Pero la verdad, cuando Haroldo nos invitó para la última charla del año, nos generó un gran entusiasmo, y sobre todo porque coincidía 24 horas después de haber venido a Estados Unidos. Yo ahora les voy a contar, más allá de entrar al discurso formal y hacer referencia a algunas cosas que me interesa hacer referencia, quería contarles cuál fue mi visión y cuál es la visión de los demás en Estados Unidos sobre Uruguay. Me tocó estar en Naciones Unidas con el presidente de la Asamblea General, que en realidad, dicho sea de paso, felicitó a Uruguay por la pandemia y por el GACH, por el manejo de la pandemia y por el GACH, como el Uruguay logró hacer algo que hasta ahora no tenía muchos precedentes, que es pasar por encima de la desconfianza de la academia y la política, y el manejo de la pandemia, que hay cosas que lo tengo que decir con mucha claridad. A veces nos ven de afuera mucho más de lo que nos vemos nosotros mismos. Y eso es así. Y en este viaje de pocos días en Estados Unidos, con una cantidad de instituciones internacionales, me generó esa sensación, con ese nacionalismo orgulloso, que me parece bien importante, pero yo tengo que transmitirlo. La verdad que conocían Uruguay, conocían la reputación de Uruguay y destacaban algunas cosas que para nosotros tenemos que venderlas como activo de Uruguay. Digo, la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, que me hablara del manejo de la pandemia, cómo somos uno de los ejemplos en el mundo y cómo la ciencia colaboró, la verdad que uno como uruguayo, mucho más que como gobernante, lo llena de orgullo. Estuvimos con el encargado de las misiones de paz, ahí hemos estado hablando con mi amigo Javier García sobre Uruguay es el primer país en América Latina en aportar hombres y mujeres, porque somos el primer país de América Latina en cantidad de mujeres en los contingentes de las misiones de paz, el 7%. Estamos dentro de los 20 primeros países. Y cómo Uruguay va a seguir profundizando ese trabajo, y estuvimos con la directora de cooperación del PNUD, viendo cómo son posibles algunas futuras cooperaciones por Uruguay. Y después estuvimos en Washington, y en todas las instancias, las oficiales, Departamento de Estado, Casa Blanca, organismos multilaterales de crédito, y aquellas que tenían que ver con inversiones, con formadores de opinión, o las académicas, porque estuvimos en Georgetown, trayendo posiblemente para el próximo año alguna instancia, posiblemente algún curso, algún seminario, como primer pie de Georgetown en Montevideo y en Uruguay, que nos parece muy importante. Estuvimos con Alejandro Weiner, que en realidad está muy interesado, ese Instituto de las Américas, en poner un pie en Uruguay. Dicho sea de paso, sabiendo, y ya sabían que la Universidad de Harvard cambia su sede central de Buenos Aires a Montevideo, y ellos querían también tener una pata importante en nuestro país, y me pareció que generar alguna instancia en Washington, pero también en Uruguay académica, iba a ser de suma relevancia, por el prestigio académico que eso llega. Y después estuvimos con formadores de opinión, estuvimos con varios think tanks, con American Society, el Council of Americas, donde estuvimos con una cena con inversores, y fue Susan Segal, la presidenta, que fue de Nueva York, que además le ofreció al presidente de la República entregarle un premio el año que viene, en nombre de la American Society.
Y participó, dicho sea de paso, alguien que estaba ahí con las valijas prontas hace demasiado tiempo, que es Heidi Fulton, que 2 días después de haber retornado, creo que fue ayer o anteayer, la confirmó el Congreso americano como embajadora en Estados Unidos, participó en esa cena. Y nos parecía muy importante porque ella le permitió también interactuar sobre cómo nosotros estamos viendo el Uruguay y cuáles son las oportunidades de desarrollo. Y después algunos think tanks que son bien interesantes, ¿no? Como en Estados Unidos ese formato de organismos que son académicos y formadores de opinión, la mayoría de ellos financiados por fundaciones o por el gobierno, algunos con tendencia más demócrata, otros con más republicana, todos teniendo un departamento vinculado a América, particularmente a América Latina. Tuve, además de la Council of America, estuve en el Wilson Center, en el Centro de Estudios Estratégicos, estuve en Atlantic Council, en American Dialogue. Son 4 think tanks bien diferentes y todos ellos hablaron y vieron al Uruguay, nos contaron a nosotros cómo ven el Uruguay, y a uno como uruguayo le generaba eso que les decía yo de nacionalismo orgulloso, porque la verdad que el manejo uruguayo de la pandemia, que era un tema común denominador siempre, en todos los casos, el no haber hecho un confinamiento obligatorio, el manejo de la libertad como esencia, el ciudadano como centro de las políticas públicas, instituciones fuertes, reglas de juego claras, clima de negocios, seguridad jurídica, estabilidad política, y sobre todo algo que es muy importante, que es un intangible, pero que en este mundo de tantas incertidumbres, para mí es absolutamente clave, que es la confianza y la credibilidad. El Uruguay internacionalmente genera certezas. Y eso para mí me lo rescato como algo bien interesante. Estuve también con Juan González, el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, donde ahí entramos al área chica en 1 hora y pico, estuvimos juntos, acompañado por el embajador Andrés Durán, que está haciendo una excelente gestión, hablando de algunas iniciativas vinculadas ya directamente al comercio, una reunión entre el presidente Biden y el presidente Lacalle Pou, posiblemente en los próximos meses, una próxima cumbre que va a haber al año de la Cumbre de las Américas, posiblemente en América Latina, y la iniciativa APEP o APEP, que en realidad es una iniciativa mucho más vinculada al flujo de inversiones, a buenas prácticas democráticas, y van a incluir, insistimos mucho en eso, que incluyan el tema comercio. Y repasamos una cantidad de cosas más. En esa iniciativa que Uruguay adhirió, la integran 12 países en América Latina, solo 2, Ecuador y Uruguay, no tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, con lo cual también genera una gran oportunidad de poder estar en un club más reducido, aprovechando un momento político diferente en Estados Unidos, donde tenemos la sensación, y parte de los que nos dijeron iba en ese sentido, después de las elecciones de medio término pasadas, en vez de trabajar tanto la agenda legislativa doméstica, Estados Unidos va a empezar a mirar un poco más abiertamente al mundo, sobre todo a tratar de reconstruir, y quiero usar esa palabra con mucho cuidado, porque yo creo que se ha replegado en los últimos tiempos el liderazgo en la región. Y eso me parece muy importante, como Uruguay, como país, nos parece tremendamente importante. Obviamente, en casi todas estas instancias, y particularmente los organismos multilaterales de crédito, los organismos de cooperación y en la Casa Blanca, donde además anunciaron algunas reformas vinculadas al BID, hablamos de una sensación que tenemos los uruguayos, y hablo como gobierno, de que muchas veces hacemos todos los deberes. Acá no hay discriminación de la inversión extranjera, no hay prejuicios ideológicos,
Se cree en el libre mercado, se respeta la propiedad privada, hay seguridad jurídica, hay estabilidad política, hay poder judicial independiente. Estamos bien calificados por la calificadora de riesgo, calificadora de niveles de corrupción, calificadoras de transparencia, instituciones fuertes, reglas de juego. Y todos estos deberes que estamos haciendo, uno tiene la sensación de que hace todos los deberes, le ponen nota, pero nunca pasa de grado. Y nosotros lo que estábamos pidiendo es simplemente que no nos dieran nada, que dieran simplemente la oportunidad. No queremos que nos regalen nada, que nos den la oportunidad de poder pasar de grado. Y tanto es así que, además de hablar comercialmente con Estados Unidos, que era parte del objetivo de la visita, y fue quizá el centro de la visita, tanto en los organismos de formación académica que influyen en el Congreso e influyen en la Casa Blanca, lo otro que hicimos fue hablar de algo que nos parece tremendamente injusto, que no solo le ocurre a Uruguay, que es caer en la trampa de la renta media, cuando Uruguay, en función de que hace los deberes, tiene una política fiscal responsable y algunos indicadores económicos que ahora vamos a repasar, aumenta el PBI per cápita y eso enseguida lo pasan a otro club, al club de los países más desarrollados con rentas más altas. Y al pasar al otro club, lo terminan castigando con menos cooperación y con rentas más y con tasas más altas. Quizá el tema de defensa, me decía Javier, es un tema que sí un poco lateral a este proceso, pero en todo lo demás lo estamos viendo de las Naciones Unidas, los organismos multilaterales de crédito y también del gobierno de Estados Unidos. A ver, para empezar brevemente, el manejo de la pandemia fue un activo del Uruguay, no el gobierno, del Uruguay. Hoy ya, yo no puedo hablar de la pospandemia porque Daniel Salinas no me va a dejar. Voy a hablar de la posemergencia sanitaria, ¿está bien? Es correcto, Daniel, ¿no? Pero hoy estamos en una situación bien diferente y estamos en una situación bien diferente y el mundo percibe que Uruguay está en una situación bien diferente porque hicimos lo que teníamos que hacer. En un momento dijimos a la gente cuídense y se cuidaron. Y acuérdense el quédate en casa, ¿no? Aquella cosa tan uruguaya, me acuerdo porque recién habíamos asumido el gobierno, o sea que eso es indeleble. Aquella semana de turismo, Semana Santa del 2020, cuando hubo una propaganda institucional del gobierno, de la Cámara de Turismo, del Ministerio de Turismo pidiendo a los uruguayos quédense en casa, no hagan turismo. ¿Qué fue la primera reacción ante lo inevitable? Tratar de bajar la tasa de morbilidad, de expansión. Y se logró y después abrimos la economía y nos negamos al confinamiento obligatorio, nos negamos al lockdown porque entendíamos que no podíamos avanzar con una economía cerrada, que la gente iba a sufrir mucho más y en los hechos, con todos los que hablamos, nos dijeron en realidad los casos de lockdown terminaron con más contagios, obviamente otras tesorerías con más gasto social y muchas veces con otras cantidad de afecciones asociadas a la pandemia que poco tenían que ver con el COVID, sobre todo elementos de depresión importantes. Y luego se mantuvo y la gente comprendió y usó la libertad responsable. Y eso de afuera se vio como una innovación, como un método muy nacional, muy uruguayo de manejo de una cosa que era globalizada, que por primera vez una pandemia es globalizada, pero que condiciona la salud, en primer lugar, pero condiciona la economía, lo social y lo político, como lo condiciona el mundo. Gracias a que Uruguay hizo ese proceso de cuidar a la gente, cuidar la salud, no lockdown, a cuatriplicar los CTI, dar amparo, conseguir las vacunas. Acá tenemos a uno de nuestros proveedores más queridos que es Pfizer, que además le agradecimos al gobierno americano la donación de 500.000 dosis de la vacuna Pfizer y hoy estamos renovando los vínculos con Pfizer para la campaña de vacunación que determine la Comisión de Vacunas del Ministerio de Salud Pública para el año que viene, el refuerzo anual. Las vacunas, el Uruguay vacunado, ¿cuánto tenemos, Daniela? Más del 85%. Y en algunos sectores más del 95%. De la población total, ¿no?
Con lo cual, somos de los países que tienen un nivel de inmunidad más importante del mundo. Y gracias a que tomamos todas esas decisiones, que en su momento las tomamos, y yo no le voy a negar, las tomamos también con incertidumbres, porque el miedo que había la gente también lo teníamos nosotros, no somos ajenos, ni vivimos una burbuja. ¿Estará bien o no estará bien? ¿Habrá que encerrar a la gente o no? Pero había temas conceptuales que estaban por arriba, que era la libertad y el ciudadano como centro. Y estamos convencidos de que no habría que cerrar la economía, que había que mantener los cuidados sanitarios, pero que la gente pudiera seguir viviendo, y hubo que hacer una ayuda social y un fondo COVID de $2.000 millones y todo lo que hubo que hacer. Y hoy estamos en esta situación, y gracias a ese proceso, hoy podemos decir que el Uruguay, este gobierno agarró el país, esta administración agarró el país con el 10.5% de desempleo y está en el 7.8% de desempleo, post-pandemia o post-emergencia sanitaria. Podemos decir que bajó a la mitad el déficit fiscal, agarramos el país con un 5% de déficit fiscal. Podemos decir que la informalidad bajó del 25% en la prepandemia al 20.4%, 20.5%, 48% en la actualidad. Podemos decir que la inversión aumentó en 25% con respecto a niveles a la prepandemia. Podemos decir que el seguro de desempleo es menor hoy que en la prepandemia. Y eso, que es el Uruguay de hoy, el Uruguay recuperándose, porque hay que mirar con luces largas y el vaso siempre medio lleno, porque además tenemos agua con que llenarlo, ¿no? Uno puede mirar el vaso medio lleno, pero a veces lo que le falta es agua. Nosotros, con mucha humildad, lo digo, podemos exhibir que tenemos el vaso medio lleno y que tenemos una visión optimista de cómo avanza la economía en función de cosas que se hicieron antes que empiezan a repercutir ahora. Y sobre todo ese concepto que a los americanos les pareció muy sorprendente, con todos los que hablé, que es el concepto de libertad responsable. Los dos términos muy vinculados a la idiosincrasia y de lo que tiene que ver con el ciudadano americano y sobre todo con los valores, que en muchas cosas coincidimos con los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son las sinergias Estado, mercado, privados? Bueno, nosotros a partir de ahora, yo creo que nosotros tenemos algunas cosas que nos diferencian del resto. Este año vamos a crecer, yo aprovecho que se fue Diego Labato, a crecer, según los datos oficiales, 4.8%. Algunos analistas dicen que algo un poco más, está Bruno por ahí, algunos dicen que algo un poco más, pero estamos creciendo en la región, somos el país que más crece en la región, basta ver Argentina, basta ver Chile, basta ver incluso el propio Estados Unidos, lo que fue en el 2020 y el 2021. Y esto tiene que ver por un manejo de la economía con responsabilidad y un manejo de las condiciones de desarrollo. Tenemos un nivel de exportaciones que va a ser récord este año con respecto al año pasado y el año pasado con respecto al anterior, más allá de alguna nube de desaceleración que hubo en los últimos tiempos. ¿Cuál es la relación con Estados Unidos? Y después voy a volver a la charla que tuvimos en algunas instancias, por ejemplo, con el Departamento de Estado. Porque en los think tank, en realidad, nosotros íbamos casi a evangelizar sobre la necesidad de mirar Uruguay, del liderazgo americano, de generar libre comercio, de generar aperturas comerciales, oportunidades de negocios. Íbamos a eso. Y nos encontramos con del otro lado que decimos, nosotros creemos en lo mismo y creemos que el gobierno tiene que ir por ese lado. El gobierno americano tiene que ir por ese lado. Bueno, todos somos socios. Y vamos a ir avanzando en un cronograma vinculado a esa apertura. Hoy Estados Unidos, en el 2021 Estados Unidos ocupó el 5º lugar como destino de las exportaciones uruguayas. El 5% de las exportaciones uruguayas son $579 millones.
E importó, es el cuarto origen de las importaciones uruguayas, 922 millones de dólares, más o menos hay un déficit comercial en bienes de 343, 44 millones de dólares, que incluso se ha ido aumentando. Claro, empieza a aparecer otro factor y en realidad cuando uno habla con la Cámara de Tecnología y la Información, se da cuenta que hay todo otro factor exportable que no son bienes, que son servicios de información, de tecnología de información, las famosas TICs, que en realidad exportaron a Estados Unidos. Yo no sabía este dato, me lo dijeron hace poco antes de ir a Estados Unidos, que Uruguay es el primer país en América Latina ponderado en exportar servicios de tecnología de información a Estados Unidos. Y estamos hablando de 569 millones de dólares por año. O sea, eso tenemos que sumar los bienes, los 579 más estos 569 bienes y servicios. Obviamente, en materia comercial hay mucho para trabajar. Hay mucho para trabajar. De los bienes que Uruguay exporta, de los bienes, no de los servicios, de los bienes, se destaca normalmente la carne y los subproductos. El otro día INAC me daba una cifra que me impactó, el 98% de la carne que entra a Estados Unidos entra sin aranceles. Dentro del 2% restante está la carne uruguaya. Y además tenemos un cupo de 20.000 toneladas, arancel casi testimonial, y después 20.000 más a 24.6% de aranceles. Bueno, trabajar sobre eso, nosotros planteamos puntualmente trabajar sobre eso. No sobre el manejo de cuotas, porque seguramente tengamos alguna instancia del OMC que sea complicado, pero empezar a trabajar en lo que tiene que ver con algunas ideas de preferencia arancelaria en función de algunos activos que tiene Uruguay en materia de carne, ya sea carne bovina, con respecto a algunos activos que para mí son muy importantes, como la trazabilidad y la garantía y la inocuidad, como la carne bovina vinculada al confinamiento. Y después, trabajar en lo que tiene que ver con la innovación, que para nosotros es un desarrollo, la verdad que un potencial enorme. Quiero decirle que estuve vinculado también a los otros rubros exportables antes de ir, a madera, a arándanos, a vinos, a miel, a todos los otros rubros exportables, y en realidad encontramos en todos avidez y oportunidades. Quizá nos falten instrumentos para hacerlo más práctico y hacerlo más competitivo. Uruguay, en realidad, con respecto a otros países del mundo, tiene de inversión extranjera directa a Estados Unidos, hoy creo que ocupa el quinto lugar de inversión extranjera en Uruguay, en función del origen, luego de España, de Argentina, de Panamá, Finlandia y de Brasil. Hay más de 200 empresas en nuestro país de capitales americanos y de 20.000 trabajadores que trabajan en esas empresas. Y obviamente es muy importante hablar de algunas de las TICs, Amazon, Netflix, IBM, Microsoft, New Contact, Verifone, New Lab, Google, PepsiCo, la zona franca de Colonia, hay una inversión de 65 millones de dólares, ahora inaugurada nuevamente. Es una de las 3 plantas principales del mundo de la producción de concentrado, donde se abastece gran cantidad de filiales de Pepsi alrededor del mundo. Pero además, miren qué dato interesante. En 2021, la COMAP, la Ley Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, recomendó 504 proyectos con inversión total de 534 millones de dólares. De esos proyectos, 22 correspondieron a empresas extranjeras y en su conjunto suponen 123 millones. Estados Unidos fue el primer origen de las inversiones recomendadas en el 2021. Con lo cual, vaya si las oportunidades están arriba de la mesa. Y acá no hay discriminación por la inversión extranjera directa, por el origen del capital y mucho menos prejuicios ideológicos. Obviamente el tema comercial estuvo arriba de la mesa, porque era de orden. ¿Cómo podemos avanzar en algún tipo de acuerdo?
Y nosotros íbamos ya diciendo, casi pidiendo perdón en algunas cosas, porque Uruguay tuvo la posibilidad de avanzar, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son. A principio del gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio, hubo una posibilidad y una oferta de Estados Unidos de hacer un TLC con Estados Unidos y Uruguay. Y los integrantes de esta coalición de gobierno, los partidos que estaban y los que no estaban, pero que conocíamos a algunas de las personas, decidieron: nosotros damos nuestro voto para que el Parlamento apruebe un TLC con Estados Unidos. Ustedes se acuerdan, ¿no? El tren aquel que le pasaba por arriba y el tren se perdía. Entonces, hay que decir las cosas como son. En su momento tuvimos la oportunidad. Y lo que hubo, primó la ideología sobre el desarrollo nacional. Hay que decirlo bien clarito esto, porque si no empezamos después a decir, bueno, cómo son los procesos, y en realidad a veces no generamos las oportunidades, o no nos generan, y toda la culpa es de los demás, y nos ponemos en víctimas como país. Sí, hay mucho para hacer, y seguramente los demás tengan mucho para... También tienen sus momentos políticos, y uno tiene que entenderlos. En aquel momento político, Uruguay tuvo la posibilidad del gobierno de Estados Unidos de hacer un TLC, y estaríamos en otras circunstancias, y en otro desarrollo de mercado. Y el expresidente Vázquez, particularmente por la posición del Partido Socialista, del Partido Comunista y algunos otros partidos del Frente Amplio, no tomaron la decisión que había que tomar, que es contar con los votos de la oposición en aquel momento, porque nosotros lo que hacíamos era oposición responsable y dijimos: nuestros votos están. Pero prefirieron encerrarse en la cápsula ideológica y decirle que no a Estados Unidos en aquel momento. Y después salió lo del TIFA, que es un tratado de inversiones, de algún tipo de condiciones regulatorias y algunas cosas más que han tenido algunas reuniones, pero que en realidad contenido hasta ahora ha tenido poco. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y, a ver, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace cuando gobierna. Por eso, hacerse cargo cuando gobierna y hacerse cargo de lo que hace cuando es oposición. Esa fue nuestra posición cuando éramos oposición. Y el gobierno no se animó. ¿Y quién perdió? Yo creo que perdimos una oportunidad enorme de negocios como país. Yo creo que perdió el desarrollo. Pero bueno, ahora estamos tratando de recuperarlo. Y en realidad, con Estados Unidos, que compartimos muchos valores de libertad, de respeto a las instituciones, de separación de poderes, hasta culturales, es que Uruguay ahora vuelve a reclamar, está en una posición de avanzar en el mundo, vuelve a reclamar que sea considerado, ya que hizo todos los deberes necesarios con responsabilidad fiscal, cumpliendo con una serie de estándares internacionales, que sea considerado nuevamente para tener algún tipo de preferencia arancelaria para poder entrar con nuestros productos. Sobre todo en la posición que tiene el gobierno de avanzar en una apertura comercial más allá del Mercosur, sin dejar el Mercosur, pero tratando que el Mercosur se flexibilice, y así estamos tratando de avanzar en acuerdos comerciales con varios países. ¿Nos gustaría hacerlo con Estados Unidos? Sin duda, sin duda. Y parte de percutir sobre este tema, como hicimos la semana pasada, tiene que ver con esto. Uruguay tiene voluntad de avanzar. Y se abre una ventana de oportunidad ahora, en función de una nueva realidad americana política interna, donde quizás miran menos a lo doméstico y empiezan a mirar un poco más hacia América Latina, recuperando un liderazgo en la región que habían perdido. Entre otras cosas, porque parte de lo que dijimos es que no miren simplemente en América Latina los países eventualmente problema. La situación en Venezuela, la situación en Nicaragua, la situación en Cuba. Miren los países que hicieron las cosas bien y generen a esos países las oportunidades para ser socios confiables, que generen desarrollo. Ahora está esta iniciativa que Uruguay adhirió del APEP, que hizo el presidente Biden, y que yo creo que es una oportunidad, y mucho más si va a haber una cumbre de países miembros del APEP a mediados de año en América Latina. Nosotros insistimos que el tema comercio, además de inversiones y además de buenas prácticas democráticas, esté incluyéndose ahí.
Y Uruguay además es considerado por los... porque también lo sabían, ¿no? Nos preguntan, bueno, la parte doméstica, además de la pandemia, de la macroeconomía, de la responsabilidad fiscal, en algunas otras cosas, las reformas estructurales del país avanzaron, y bueno, nosotros le dijimos bien concreto. Nosotros tenemos una agenda de gobierno que fue condicionada durante 2 años por la pandemia, como todo el mundo, pero que ahora le pusimos acelerador. Que es una agenda de gobierno que tiene que ver con las reformas estructurales que todo el mundo reclamaba pero nadie hacía, incluso con mayoría propia, que son la reforma de la seguridad social y la transformación educativa, imprescindibles para el futuro. Y eso lo están valorando hoy las calificadoras de riesgo, con varias de ellas también estuvimos en Estados Unidos. La apertura comercial, como ya le dije, el apoyo a industrias tecnológicas. Acá tengo que hacer referencia a un proyecto del Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía, el Uruguay Innovation Hub, que tiene el Ministerio de Industria como principal vector, que tiene que ver con temas de tecnología, logísticos, y donde en el LATU vamos a generar un polo bien atractivo en materia de desarrollo. Un polo de innovación como vamos a generar en el LATU seguramente, y hay empresas ya de laboratorio de tecnología norteamericanas como Microsoft y algunos más, Meta e IBM, que estamos viendo para instalarlos ahí. Y después una serie de regulaciones que para nosotros las voy a enumerar nomás, pero ustedes la conocen mejor que yo. Se las llevábamos para hacerle el check a cada una de ellas, que el Uruguay lo tenía para recordársela a los operadores americanos: régimen de puertos y aeropuertos libres, la exportación de software con exoneraciones tributarias, proyectos de innovación y desarrollo, crédito fiscal de un 45%, la devolución de tributos a las exportaciones, los reintegros, la posibilidad de utilizar la ley de promoción de inversiones, la posibilidad de las zonas francas. Bueno, esos son todos instrumentos que el Uruguay tiene en materia de estímulo fiscal para aquellas inversiones nacionales y extranjeras. Reitero, acá no hay prejuicios ideológicos ni discriminación. Y por último, Uruguay tiene algunos desafíos, además de estas reformas estructurales, y además de trabajar en una agenda que tiene condicionada pero reactivada con mucho acelerador en captación de inversiones y generación de empleo, con ayuda social, porque nunca en esto hemos retaseado ni un centésimo de ayuda social. Los desafíos son convertirse en el hub logístico. Para eso hay un desafío bien interesante que tiene que ver con la conectividad. Sé que está trabajando el Ministerio de Turismo, y sé que está trabajando también otras instituciones, está el Ministerio de Defensa, INASEA. Estamos haciendo, gracias. Está duro para ponerla acá, ¿no? Eso no está previsto acá. En Estados Unidos esto no pasaba. La conectividad aérea es un desafío que tenemos por delante. Hay gestiones que se estaban haciendo en estos días con American Airlines, hay otras más que está haciendo el Ministerio de Turismo, que es clave para el turismo y para todo lo otro, para el hub logístico que Uruguay quiere ser. La agilidad y simplificación de trámites, creación de agencias de monitoreo y evaluación de políticas públicas, AGESIC, ventanilla única de inversiones que empieza a regir a partir del 1 de enero en Uruguay. Y después hay algunas medidas concretas de desarrollo que se suman a esta iniciativa, y debo decirle que son de las 2 tipos de medidas que más, iba a decir la palabra asombraron, pero no es asombrar, que más cautivaron, esa es la palabra, a los interlocutores americanos, oficiales y académicos. Una tiene que ver con la segunda transformación energética. Uruguay va camino no solo a ser el principal generador de energías renovables de América Latina, sino vamos a la segunda transformación energética que tiene que ver con la electromovilidad y con el hidrógeno verde. Hay inversiones ahí latentes de hidrógeno verde por $6.000 millones.
Para eso también estamos haciendo los deberes, generar los marcos regulatorios y estímulos necesarios, porque es clave, el mundo va hacia ahí. Y el segundo tiene que ver con una política ambiental. No solo este gobierno creó el Ministerio de Medio Ambiente, sino que además gran parte de la política ambiental hoy la lidera el Ministerio de Economía, que la ha hecho transversal a todas las políticas públicas. Y el ejemplo que ponía, que también es el nacionalismo orgulloso, el ejemplo que ponía es la emisión de un bono verde hace el 22 de octubre, digo, ¿no? Por ahí, 22, 23 de octubre, por 1.500 millones de dólares. Hubo ofertas por casi 4.000 millones de dólares. Un bono que en realidad es el innovador en el mundo, no existe otro bono igual, que es un bono a tasa variable, step up, step down. O sea, si Uruguay sobrecumple las metas, bajan las tasas, si Uruguay infracumple las metas, baja la tasa. Y como hubo una demanda tan importante, eso habla de un activo adicional del país que se llama confianza. No solo en el país, en las reglas de juego, en la seguridad jurídica, el cumplimiento de los compromisos, sino además en los cumplimientos ambientales. Y esas son oportunidades que, por ejemplo, en la APEP nos permite en esta iniciativa, por esta vía, generar estímulos diferentes, excusas para estímulos diferentes en materia arancelaria. El medio ambiente y la transformación energética, que son temas de agenda internacional y que el Uruguay está a la vanguardia. Ya les hablé del polo de innovación, podría seguir mucho más, pero en definitiva lo más importante para cerrar es el momento clave para el país en el que está. Saliendo de la emergencia sanitaria, empezando a recuperar la economía, generando condiciones de desarrollo, apretando el acelerador, haciendo reformas estructurales, haciendo apertura comercial, tratando de golpear todas las puertas, pero no pidiendo, sino ofreciendo. Ofreciendo credibilidad, ofreciendo los deberes, ofreciendo estabilidad, ofreciendo garantías y ofreciendo confianza. Somos un mercado chiquito, pero somos un mercado amigable, que en el mundo en realidad nos valoran, como dije al principio, mucho más de lo que lo valoramos a nosotros mismos. Generar estabilidad, credibilidad y certezas en un mundo de tanta incertidumbre, en un mundo de tanta inseguridad, es un activo que tiene este gobierno. Acá hay un gobierno con una visión moderna, dispuesto a tratar de superar barreras y a pensar fuera de la caja, una expresión muy yanqui, a pensar fuera de la caja. A responder la necesidad de la gente y a generar las condiciones de desarrollo. Un Estado que sea solidario, pero que además sea libre, que estimule al emprendedor y apoye al emprendedor y a la iniciativa privada, y que ayude al que está frágil y al que lo necesita. Teniendo al ciudadano como centro de las políticas públicas, siempre, no solo en la salud, siempre, porque esto tiene que ver con lo genético, con lo conceptual, capaz que con lo ideológico, pero son esas cosas que si uno pone al ciudadano como centro de las políticas públicas, en realidad le está hablando directamente a la gente que todos los días se levanta a trabajar y a lucharla. Muchos emprendedores, muchos que necesitan, y muchos exitosos y otros no tanto, pero tiene que haber un Estado presente, ayudando, regulando y generando las condiciones de desarrollo. En este Uruguay abriéndose al mundo, tenemos mucho por hacer, particularmente el rol de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en trabajar juntos por un libre mercado y por un aumento de comercio. Muchas gracias.